Tenía 19 años. Y aquella tarde corrió descalza entre los cultivos, con el cabello suelto y el corazón latiendo más fuerte que nunca. Iba a encontrarse con Alejandro, como lo hacía siempre que podía, a escondidas, en silencio, porque nadie podía saberlo. En el pueblo, donde todos conocen a todos, un beso fuera del altar aún se considera pecado, pero a ella no le importaba. Cuando estaba con él, el mundo parecía detenerse. Lo que Lina no sabía era que ese día sería el último en el que besaría a alguien por amor, porque lo que la esperaba esa noche era una conversación que cambiaría el rumbo de su vida y la transformaría, de nieta enamorada, en moneda de cambio. Antes de continuar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Y respóndeme con sinceridad. ¿Crees que está bien sacrificar un amor para salvar a la familia? Ahora respira profundo, porque lo que viene no es fácil de escuchar, y mucho menos de olvidar. Lina vivía con sus abuelos desde pequeña, tras perder a sus padres en un accidente de carretera cuando iban rumbo a una feria en Málaga. No recordaba mucho de ellos, solo la risa de su madre y el olor a pintura en las manos de su padre, que era pintor. Fue su abuela quien le enseñó a cocinar. Fue su abuelo quien le regaló su primer libro. Vivían de lo que cultivaban. Vendían aceite de oliva, aceitunas, lavanda y un poco de vino artesanal. La casa era sencilla, de paredes blancas y ventanas, azules, rodeada de piedras y olivos antiguos. La rutina era tranquila, pero dentro de Lina había un corazón inquieto. Ayudaba en la cocina, barría la terraza, remendaba la ropa vieja. Pero bastaba un descuido, una siesta de su abuela en el sofá o un momento en que su abuelo salía al mercado. Y ella desaparecía, tomaba la vereda entre los viñedos, saltaba una cerca baja, cruzaba el bosque, y ahí estaba él, Alejandro. 21 años, piel dorada por el sol, sonrisa torcida y esa forma de niño que creía saberlo todo sobre el mundo. Se encontraban detrás de la capilla vieja, donde las paredes agrietadas ocultaban besos fugaces y promesas susurradas. Tú vas a ser mi mujer, Lina, y tú vas a ser mi secreto, Alejandro. Le respondía riendo con las mejillas encendidas. No pasaban de eso. Besos, caricias tímidas, toques robados entre piedras antiguas. Ella quería guardarse. No por miedo, sino porque creía que la primera vez debía ser por amor. Amor verdadero, en el momento justo. Y él lo respetaba, aún con el deseo encendido, aún con el cuerpo en llamas. Cada vez que regresaba a casa, Lina cruzaba el patio con las mejillas rojas. La abuela fingía no ver, pero el abuelo, de mirada seca, siempre soltaba. Otra vez rezando en la iglesia, niña. Y ella asentía, sin atreverse a mirarlo. La vida parecía seguir. Sencilla, ligera, hecha de silencios y deseos escondidos, hasta que comenzaron los murmullos en la plaza. Las señoras susurrando nombres extraños. Dicen que un jeque está comprando tierras en la región. Escuché que busca una esposa joven. Hay gente del sur ofreciendo a sus hijas por contrato. Lina no les dio importancia. Le pareció absurdo. Se rió por dentro. ¿Cómo alguien podría vender a su nieta como si fuera mercancía? Pero al regresar a casa, después de un beso robado detrás de la capilla, su abuelo la esperaba sentado a la mesa, con la mirada pesada, la boca seca y un sobre el mantel de lino. Siéntate, Lina. Tenemos que hablar. El sobre seguía ahí, encima de la mesa de madera. Lina, con el cabello aún recogido y las manos sucias de tierra, se detuvo en la puerta y miró a sus abuelos. El abuelo no levantó la vista. Sostenía una taza de café con ambas manos como si intentara no temblar. La abuela, con el delantal puesto, permanecía inmóvil junto al fregadero con un paño húmedo entre los dedos. «Siéntate, hija», dijo el abuelo con voz baja. Ella obedeció aún sin entender. Pero el silencio de ambos ya lo decía todo. Se venía algo grande y doloroso. El abuelo carraspeó, removió la cucharita en la taza vacía y habló. «Tú sabes cómo están las cosas aquí. El banco ya ha amenazado con quitarnos la tierra. No podemos pagar las deudas. La cosecha fue débil. No vendimos ni la mitad del aceite». Lina asintió despacio con el pecho apretado. Hoy llegó una propuesta del extranjero, un acuerdo, de un hombre importante, un jeque, Lina, un hombre de fortuna que vive en Marruecos, está buscando una esposa. Lina frunció el ceño.
¿Y qué tiene eso que ver conmigo? El abuelo empujó el sobre hacia ella. Quiere una joven de origen limpio, discreta, de familia tradicional, como tú. A cambio, paga todas las deudas, salva la tierra, nos da una nueva oportunidad. Lina quedó inmóvil. Todo su cuerpo hormigueaba, como si le hubieran dado una descarga eléctrica, como si el suelo se abriera bajo sus pies. No, estás bromeando. No es una broma, dijo la abuela con voz apenas audible. Eso es vender a tu propia nieta. Yo soy una persona, no un pago. Es un matrimonio simbólico. Él ya tiene esposas. Solo quiere a alguien que lo represente. Es solo una formalidad, un contrato. Lina se levantó temblando. ¿Ustedes aceptaron? ¿Ya dijeron que sí, por mí? El abuelo respiró hondo. Tardó en responder. Y entonces dijo, seco, hice lo que tenía que hacer. Para salvar esto, Lina corrió hacia su habitación, cerró la puerta con llave y se lanzó sobre la cama. Lloró hasta perder la voz. Gritó contra la almohada empapada. Tembló por dentro como si su cuerpo ya no le perteneciera. Al día siguiente no habló con nadie. Se quedó acostada mirando el techo, las paredes que conocía desde niña, todo eso que estaba a punto de desaparecer. Esa noche salió a escondidas. Fue a encontrarse con Alejandro por última vez. Él ya la esperaba detrás de la capilla. El mismo lugar de siempre. Pero sus ojos estaban distintos, rojos, ansiosos, desesperados. Me dijeron que te vas. ¿Con un jeque? No quiero. Entonces no te vayas. Ella cayó en su pecho llorando. Sácame de aquí, Alejandro, por favor. Nos escapamos. Consigo trabajo en Sevilla. Lo resolveremos, Lina. Te amo. Él sostenía su rostro con ambas manos, y allí, entre el muro de piedra y el olor a lavanda, la besó como nunca antes. No fue un beso tímido, fue urgente, doloroso, un beso de despedida. Ella se dejó llevar. Dejó que él tocara su cintura, su espalda. Dejó que los cuerpos se rozaran, pero cuando él intentó ir más allá, ella se apartó. Todavía no. Perdón. Es que quería que fuera cuando estuviera segura, cuando el mañana fuera nuestro. Pero ahora, el mañana ya no me pertenece. Se abrazaron en silencio y se quedaron allí, solo sintiendo la presencia del otro, sin palabras, sin futuro. 2 días después llegó la mujer de Marruecos, extranjera, fría, profesional. Traía documentos, ropa, pasajes, todo listo. Lina no firmó, pero tampoco tuvo opción. El abuelo ya lo había hecho por ella. La abuela le entregó un pañuelo bordado a mano. Llévalo contigo, donde sea que vayas. Y la abrazó como quien sabe que quizás nunca más volverá a ver a esa niña. En el portón, Alejandro apareció. La miró desde lejos, con rabia, con dolor, pero sin gritar, sin rogar, porque ya sabía, ella ya no le pertenecía. El avión despegó al atardecer. Lina iba junto a la ventana. Miró el cielo e intentó grabar aquel último pedazo de España en el fondo de sus ojos. Durante el vuelo, el silencio fue su peor castigo. Las demás personas parecían estar allí por voluntad propia. Ella no. Intentó dormir. No pudo. El rostro de Alejandro regresaba una y otra vez. Recordaba el beso, el tacto, el calor de sus manos, el olor de su piel mezclado con el de la tierra. Pensó que quizás nunca más volvería a sentirse así con alguien, como mujer, como alguien que ama. Horas después, cuando el avión aterrizó en Marruecos, ya era de noche. El calor era seco. La ciudad parecía una especie de espejismo dorado. Un coche negro con vidrios oscuros la esperaba en la pista. Dentro del coche, todo era silencio. Afuera, palmeras, mezquitas, mercados. Y por fin, un portón dorado. El palacio era inmenso, iluminado como un castillo encantado. Pero para Lina, era solo el comienzo del fin. El coche se detuvo frente a un portón de hierro trabajado en arabescos. El conductor no dijo ni una palabra. Solo bajó, abrió la puerta y asintió con la cabeza. Lina bajó con las piernas temblando. El aire era caliente, seco, y tenía un aroma fuerte a especias e incienso. El palacio era gigantesco. Las paredes exteriores, color arena, con torres redondeadas y ventanas arqueadas. Pero fue al cruzar las puertas que Lina sintió el verdadero impacto poto oro. Por todas partes, en las columnas, en las manijas, en los espejos. El piso era de mármol blanco con dibujos geométricos dorados.
Candelabros colgaban del techo, brillando como estrellas de cristal. El corredor principal era tan largo que Lina no podía ver dónde terminaba. La señorita descansará ahora. Mañana será presentada al señor Rashid. La voz era de una mujer, alta, con velo oscuro, ojos delineados y postura de sirvienta pero firme. Lina asintió sin palabras. Era demasiado para procesar. Un mundo que no parecía real. Pasaron por salones con fuentes internas, jardines ocultos, alfombras persas y arcos altos. En cada esquina criadas de rostros inexpresivos. Algunas la miraban, otras bajaban la vista. Y entonces Lina las vio. 3 mujeres sentadas sobre cojines junto a una de las terrazas abiertas. Bellísimas. Ropas lujosas, maquillaje impecable, collares pesados en el cuello. Reían entre ellas en un idioma que Lina no entendía. Pero al verla pasar, la risa se apagó. Onti le susurró algo a la otra que soltó una leve mueca burlona. La tercera solo la miró fijamente, como quien ya sabe quién eres, y el estómago de Lina se revolvió. Eran las mujeres a disposición de él. Ella no era la primera, quizás ni siquiera la última. Solo una más. La criada abrió la puerta del cuarto. Era grande, muy grande, con una cama de dosel, cortinas blancas, sábanas de seda. Un espejo enorme cubría la pared frente a la cama. Y sobre el tocador, joyas, pulseras, collares, pendientes, prendedores para el cabello. Todos dorados, pesados, lujosos. Mañana será bañada y vestida según la tradición. La noche de bodas debe cumplir con los ritos. ¿Y si no quiero? Lina se atrevió a preguntar con la voz casi quebrada. La mujer la miró por un segundo y sonrió de lado. Querer no es el verbo que se usa aquí. La puerta se cerró y Lina se quedó sola. Se sentó en la cama con la mirada vacía. Miró su reflejo en el espejo y no se reconoció. Ya no era la niña del pueblo, ni la nieta, ni la enamorada. Ahora era otra cosa, algo entre un contrato y un adorno. A la mañana siguiente la despertó una melodía suave. 2 sirvientas entraron sin pedir permiso. Traían bandejas con frutas, pan, té y un vestido ligero de seda, blanca. La señora debe bañarse. El ritual comienza en breve. Ella obedeció en silencio. La bañera ya estaba llena. Agua tibia, pétalos de rosa, aceite perfumado. Las mujeres le quitaron la ropa como si no fuera una persona. Y Lina, avergonzada, se sumergió en el agua intentando ocultar su cuerpo. Le lavaron el cabello con delicadeza. Frotaron su piel con esponjas suaves. Aplicaron aceites en sus muñecas, tobillos, cuello. A él le gusta la piel perfumada. El jeque aprecia a las mujeres que saben obedecer. No lo mires a los ojos sin su permiso. Cada frase era un nuevo peso sobre el pecho de Lina. Después del baño la vistieron. Le pusieron una ropa ligera, casi translúcida, collares en capas, pendientes largos, pulseras que tintineaban con cada paso. Un pañuelo liviano sobre el cabello, dejando el rostro al descubierto. Por último, pintaron sus ojos con una línea negra y espesa. Un labial rojo en los labios. Perfume detrás de las orejas. Ahora está lista. Pero Lina lo sabía. Por dentro, nunca había estado tan lejos de estarlo. A medida que el sol se ocultaba en el desierto, Lina fue conducida por un pasillo silencioso. Pasó por puertas altas, cortinas pesadas, columnas de mármol, y se detuvo frente a una puerta dorada. Esta es su ala. El jeque vendrá cuando el ritual lo permita. Las sirvientas se retiraron, y Lina entró sola en la habitación. Silencio. Respiración entrecortada. Manos temblorosas. Miró a su alrededor. Cama de terciopelo, espejos, bandejas con frutas, vino. Una sola vela encendida. Se sentó al borde de la cama, con los pies descalzos sobre la alfombra fría, con el corazón tan alto en el pecho que parecía a punto de estallar, y pensó, ¿será que me va a tocar? ¿Voy a poder soportarlo? Pero lo que Lina no sabía es que el destino aún tenía otros planes, y esa noche nada saldría como se esperaba. Lina seguía sentada al borde de la cama, las rodillas juntas, los dedos entrelazados, el corazón latiendo con dolor. La habitación era silenciosa, demasiado grande, demasiado fría. Todo parecía diseñado para intimidar. El espejo dorado reflejaba su imagen. El vestido fino, los collares, pesados, los ojos maquillados como los de una muñeca. Parecía una mujer.
Pero por dentro seguía siendo solo una niña asustada. La vela parpadeaba, proyectando sombras en las paredes, y el tiempo no pasaba, hasta que lo oyó, el sonido del Oasis Boys, picaporte girando, suave, preciso, inevitable. Su cuerpo se congeló, la respiración se detuvo, la puerta se abrió lentamente, y ahí estaba él, Jeque Hassan al-Rashid, 74 años, alto, rostro severo, ojos oscuros como la noche. Llevaba una túnica de lino blanco con bordes dorados. Su perfume llegó antes que sus palabras, intenso, penetrante, casi asfixiante. Lina no pudo levantarse. Quedó ahí, inmóvil, con la mirada baja. Él entró sin apuro, cerró la puerta tras de sí y caminó hacia ella como quien observa un objeto valioso. «Eres más joven de lo que imaginaba», dijo con un acento marcado pero firme. Ella no respondió, ni se movió. Él extendió la mano y le tocó la barbilla. Le levantó el rostro con un solo dedo. «No tengas miedo. Esta noche será inolvidable». Lina sintió que el estómago se le revolvía. Quiso correr, pero no había a dónde. El jeque apartó el velo ligero de sus hombros. Pasó los dedos por su clavícula. La mano era cálida, pesada, segura. Ella cerró los ojos, contuvo la respiración, rezaba por dentro, pero entonces él se detuvo. Quedó inmóvil por un segundo. Luego tambaleó hacia un lado. Su cuerpo perdió fuerza. Los ojos se le fueron hacia arriba. «Señor Hassan», susurró Lina sin entender. El cuerpo de él cayó, pesado. Sobre ella gritó. Intentó sostenerlo, pero fue inútil. «¡Auxilio! ¡Auxilio!». La puerta se abrió de golpe. 2 sirvientas entraron corriendo, seguidas de guardias. Uno de ellos retiró el cuerpo del jeque de encima de Lina. Otro la cubrió con una sábana. Gritos en árabe. Pasos acelerados. Órdenes por todas partes. «Llamen al médico. Traigan la camilla. ¡Rápido!». Lina quedó sentada en el suelo, abrazada a sus piernas, temblando. El maquillaje corrido, el cabello despeinado, la sábana pegada a la piel. Lo que debía ser su noche de entrega se convirtió en pesadilla. Horas después, ya en otra habitación, le informaron. El jeque había sufrido un derrame cerebral severo. Fue trasladado de urgencia a un hospital privado. Estaba en coma, sin previsión de recuperación, sin conciencia, sin retorno. Lina no sabía qué pensar. No sabía si sentir alivio o pánico. Ella no había sido tocada, pero ya no era libre. Estaba atrapada en aquel país, en aquel palacio. Y ahora, unida a un hombre inconsciente. Nadie sabía lo que vendría después. Nadie sabía quién estaba al mando ahora, ni siquiera ella. 3 días después del colapso del jeque, los pasillos del palacio ya no susurraban promesas. Susurraban miedo, las sirvientas caminaban más lento. Los guardias mantenían los ojos fijos en las puertas. Y Lina seguía encerrada en la habitación dorada. Ya no era la novia, no era viuda, no era esposa. Era un misterio, un problema, un secreto mal resuelto. Fue entonces cuando él llegó, Youssef al-Rashid, hijo legítimo del jeque, 33 años. Educado en Francia, abogado internacional y conocido por ser tan brillante como frío. Nadie lo había visto en casi 5 años, pero bastó que su padre cayera en coma para que él apareciera. Bajó del coche negro con pasos firmes. Traje, gris claro, camisa blanca sin corbata, gafas oscuras. No miró a los guardias, no habló con las esposas. Fue directo al despacho de su padre. Lina se enteró de su llegada por una de las criadas. Y algo dentro de ella se estremeció. A la mañana siguiente la puerta de su habitación se abrió, sin aviso, y él entró. Ella estaba sentada al borde de la cama peinándose el cabello. Vestía una túnica simple, sin maquillaje, sin joyas. Youssef la miró como si estuviera frente a una sentencia o a un enemigo. «¿Eres Lina?». «Sí». «¿La española?». «Sí». Guardó silencio por un instante observándola. «¿Te casaste con mi padre?». Ella asintió. «¿Y él? ¿Te tocó?». Lina desvió la mirada. No respondió. «Lo pregunto porque según el testamento la herencia parcial solo se valida si hubo consumación». Ella lo miró con firmeza. «Creo que eso no es asunto tuyo». Los ojos de él brillaron por un segundo, pero no de admiración,
De sorpresa, ella era más firme de lo que aparentaba, más peligrosa de lo que querían creer. ¿Sabías lo que estabas haciendo? Estaba salvando a mi familia. ¿Sabías quién era él? Sabía que era un hombre viejo y que yo no tenía elección. Silencio, denso, eléctrico. Yusef dio un paso hacia ella. Ella no retrocedió. No pareces inocente. Y tú no pareces alguien que acaba de perder a su padre. Él frunció el ceño, pero no respondió. Se dio la vuelta y se fue, sin decir una palabra más, pero dejó la puerta entreabierta, como quien no sabe si quiere volver. En los días siguientes comenzó a observarla, discretamente, desde los pasillos, desde la terraza, desde las cámaras del palacio. Lina se despertaba temprano, tomaba té sola en la terraza, escribía en un cuaderno. Nunca sonreía, no buscaba atención, no hacía escándalo, pero tampoco pedía nada. Simplemente existía, como si estuviera esperando el veredicto de su propia historia. Y eso lo desconcertaba. Una tarde la vio en el jardín interior. Estaba regando las lavandas, sola, con los pies descalzos sobre las piedras calientes. Cantaba bajito una canción que él no conocía. Melodía triste, dolorosa. Se quedó allí, quieto, observando, hasta que ella lo notó, pero no se sobresaltó, no fingió, no huyó, simplemente levantó el rostro y lo miró. Por un segundo entero, un segundo que, sin que ninguno de los dos lo supiera aún, fue el primer paso hacia algo que ninguno imaginaba vivir allí. Los días pasaban despacio. El jeque seguía en coma. La prensa comenzaba a rondar discretamente los muros del palacio. Y Lina seguía invisible a los ojos del mundo, pero no a los ojos de Yusef. Él se decía a sí mismo que solo la observaba, por precaución, por estrategia. Pero la verdad era otra. Quería entenderla. Cómo una joven española, criada en el campo, aceptaba ser vendida a un hombre que podría ser su abuelo. Cómo lograba caminar con tanta calma por los pasillos de un lugar donde no conocía a nadie. ¿Y por qué no lloraba? ¿Por qué no gritaba? ¿Por qué no pedía nada? Una tarde calurosa la encontró en la terraza. Ella tomaba té, sola como siempre. ¿No te sientes prisionera aquí?, preguntó él sin preámbulo. Ella giró el rostro despacio. Lo soy, pero me acostumbré. No lo parece. Tú tampoco pareces un hombre de luto. Silencio. Yusef se acercó. Se sentó a 2 pasos de ella, sin invitación, sin permiso. ¿Lo amabas? ¿Amar? Ella rió, seca. Ni siquiera lo conocía. Pero aceptaste casarte, para salvar la finca de mi abuelo. ¿Y ahora? Ahora, no sé qué soy. ¿Esposa? ¿Viuda? ¿Heredera? ¿Intrusa? Yusef guardó silencio, pero algo dentro de él comenzó a moverse. ¿Sabías que él hacía esto? ¿Buscar chicas como tú? Lina frunció el ceño. ¿Chicas como yo? Jóvenes, pobres, calladas, sin protección. Ella desvió la mirada, y él lo sintió. Había tocado un punto. Eres la primera que tiene el valor de enfrentarlo, solo porque está en coma. Yusef rió. Ella también. Fue la primera vez que compartieron un sonido que no fuera dolor. Al día siguiente, él apareció en el jardín. Lina leía un libro de tapa antigua. Él se acercó en silencio. ¿Qué lees? Cartas de amor de quien nunca fue amado. Suena familiar. Ella levantó los ojos, y por primera vez vio algo diferente en él. No era arrogancia, no era enojo, era cansancio. ¿Por qué volviste? Le preguntó ella. Porque tenía demasiadas cosas pendientes con mi padre. ¿Y conmigo? Todavía no lo he decidido. El silencio entre ellos era tenso, eléctrico, pero no vacío. Yusef dio un paso más. Ella no retrocedió. ¿Tuviste a alguien antes de venir aquí? Ella tragó saliva. Sí. ¿Lo amabas? Mucho. ¿Y llegaron a...? No. ¿Por qué? Porque quería que fuera especial, elegido, no comprado. La frase le atravesó el pecho como una flecha. Él asintió respetando su espacio, pero el aire entre los dos ya estaba demasiado cargado. La noche siguiente llovió en el desierto, raro y simbólico. Lina salió a la terraza. El agua le mojaba los pies,
El viento agitaba su vestido claro. Ella cerró los ojos y al abrirlos, él estaba ahí. Yusef, camisa negra, mirada oscura, silencioso. Deberías protegerte, dijo él. ¿De qué? De mí. Ella sonrió con tristeza. Ya he sido herida por quien debía amarme. Tú eres el menor de mis peligros. Él dio un paso, luego otro. Ahora estaban demasiado cerca. La respiración pesada, las miradas fijas. No hagas esto, susurró ella. Pero él no obedeció. El beso llegó, rápido, firme, lleno de culpa. Ella respondió, con rabia, con dolor, con hambre. Sus manos en su cintura, las de ella en su cuello, sus bocas explorándose como si fuera el único idioma que entendían. Duró segundos, pero fue demasiado profundo para fingir que no ocurrió. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. Perdón, dijo él. No pidas perdón por algo que fue real, respondió ella, y entraron, separados, pero con Bonis el mismo peso en el pecho. Los días en el palacio habían cambiado de color. Antes el dorado parecía una carga. Ahora era solo el fondo de algo que Lina no sabía nombrar. Pero sentía. Yusef seguía apareciendo. Por las noches. A veces en lento silencio solo para sentarse junto a ella en la terraza. A veces con palabras secas, preguntas difíciles, provocaciones que ella comenzaba a responder con sonrisas. Y aunque no lo confesaran, ambos sabían. Ya no había vuelta atrás. Una noche, el calor era tan intenso que Lina no podía dormir. Se levantó, se puso una túnica ligera y salió a la terraza. La luna estaba llena. El viento soplaba entre las columnas de piedra. Y allí, como si algo invisible lo hubiese atraído, él apareció. Yusef llevaba una camisa oscura con las mangas arremangadas. Su mirada era sombría, pero había algo distinto en él. Una vulnerabilidad que Lina nunca había visto. ¿Estás bien?, preguntó ella en voz baja. Él dudó, y luego respondió, ya no sé quién soy cuando estoy cerca de ti. Ella no dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Él se acercó lentamente, como pidiendo permiso a cada paso. Se detuvo a centímetros de ella. No he venido a quitarte nada, Lina. Lo sé, ni a pedirte nada. Entonces no pidas, quédate. Y él se quedó. El beso llegó como un susurro, primero suave, luego urgente. Los labios se encontraron como si se hubieran echado de menos. Las manos de él tocaron su rostro con respeto, luego el cuello, los hombros. Ella lo permitió. Llevaron el silencio hasta Pelentesem, la habitación. Yusef entró sin apuro como si pisara un santuario. Cerró la puerta despacio. Se quedaron allí de pie, solo mirándose. Lina llevó las manos a su túnica y la levantó por encima, sin vergüenza, sin miedo, solo entrega. Su cuerpo temblaba, pero era más por deseo que por duda. Yusef se acercó y tocó su piel como si tocara fuego. Besó su hombro, luego el pecho, después los labios, otra vez, sin prisa, sin presión. La recostó con cuidado en la cama, pasó los dedos por sus costillas, su cintura, su vientre. Si quieres parar, no voy a querer. Y no, quiso. Él la amó con firmeza y ternura. Exploró cada curva con reverencia. Ella arqueó el cuerpo jadeante, abriéndose por primera vez. Dolía, pero era un dolor elegido. La respiración de él contra su piel, el calor, el movimiento, la entrega total. Ella cerró los ojos. Lloró, pero no de dolor, de alivio, porque en ese momento era suya, por elección, por deseo, por amor. En las semanas siguientes el mundo parecía más ligero. El palacio aún tenía sus sombras. Las otras esposas seguían murmurando. Los criados seguían desviando la mirada. Pero Lina caminaba distinto. El rostro más sereno, la mirada más firme. Yusef venía cada noche. No siempre para hacer el amor. A veces solo para escuchar su respiración, contarle de su infancia, tocar sus dedos hasta quedarse dormido. No hablaban del futuro, ni de herencias, ni de contratos. Solo existían ahí, el uno para el otro. Pero entonces vinieron las señales, el mareo al despertar, las náuseas al oler el té de hibisco, un cansancio fuera de lo normal. Lina intentó negarlo, culpó al calor, al estrés, a la tensión. Pero los días pasaron, y el retraso seguía.
En la quinta mañana vomitó antes de levantarse. Se sentó en el suelo frío del baño, con las manos sobre el vientre y el corazón acelerado. ¿Estoy embarazada? El pensamiento golpeó fuerte, seco, real. Llegó con miedo, con culpa y con un recuerdo, el testamento. Si la esposa queda embarazada dentro de los 12 meses posteriores a la muerte o coma del jeque, la herencia será anulada, salvo que se compruebe la paternidad del fallecido. Pero el jeque nunca la tocó. Yusef lo sabía. Y ella sabía que ya no podía ocultarlo más. En el próximo bloque, Lina tendrá que decidir, decir la verdad o esconder al hijo. ¿Y Yusef será capaz de protegerlos a ambos, incluso de su propia familia? Lina comenzó a levantarse más temprano, antes que las criadas, antes que el sol. Se sentaba en la terraza con una manta fina sobre los hombros, té en la mano y el estómago en guerra. Las náuseas venían por oleadas. El cuerpo estaba más sensible, los senos doloridos, la piel distinta. Pero ella intentaba disimular. Debe ser el calor, tal vez la comida. Solo son nervios, pero en el fondo lo sabía. Una vida crecía dentro de ella, y el tiempo corría en su contra. Yusef notó los cambios. Primero el silencio, luego las miradas esquivas, las manos sobre el vientre con más frecuencia, el leve retroceso cuando él se acercaba. No comentó nada, pero observaba. Anotaba todo con los ojos de alguien que ya había perdido demasiado como para equivocarse otra vez. En la cuarta noche sin verla, fue hasta su habitación. Golpeó una vez. Nada. Abrió la puerta. Lina estaba sentada en la cama, con una bata clara, los pies en el suelo, la mirada baja. ¿Te pasa algo? No, no estás bien. Solo es cansancio. No me mientas, Lina. Ella cerró los ojos. Respiró hondo, y el silencio gritó entre los dos. ¿Vas a decírmelo? ¿O prefieres que le pregunte a alguien que ya lo sabe? Ella levantó la mirada, asustada, pero no respondió. ¿Estás embarazada, Lina? El aire salió de sus pulmones de golpe, sin control, como si la verdad se hubiera lanzado sola desde su boca. Pero aún así, ella dudó. No lo sé con certeza, pero lo sospechas. Ella asintió, y eso fue suficiente. Yusef se dio la vuelta. Caminó hacia la ventana. Pasó las manos por el rostro, por el cabello, y entonces dijo, ¿ibas a ocultármelo? Lina se levantó. Iba a decírtelo, solo que tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿De mí? De todo, del testamento, de tu familia, de ser expulsada, de perderte. Su voz salió quebrada, pero sincera. Yusef se giró con los ojos húmedos. ¿No confías en mí? Nunca he confiado en nadie, Yusef. Me vendieron, me abandonaron. Fui elegida por alguien que nunca me vio como persona. ¿Y yo soy como él para ti? No, pero el mundo que te rodea sí. Silencio. Ese hijo es mío, dijo él con firmeza. Sí. Ella lo dijo casi sin voz, con las manos sobre el vientre. Entonces no estás sola. Él se acercó despacio, apoyó la palma sobre su vientre a un plano, y sintió algo que no sabía cómo nombrar, pero que lo cambió todo. Van a intentar quitártelo, el nombre, la herencia, hasta el derecho a respirar, pero no podrán. Ella lloró, de alivio, de miedo, de todo a la vez. ¿Y si lo descubren? Que lo prueben, porque si lo que llevas dentro es nuestro, entonces tengo por qué luchar. A la mañana siguiente los pasillos ya murmuraban. La criada más anciana, una marroquí de ojos profundos, miró a Lina sin sonreír. Si es varón, intentarán silenciarlo antes de que pueda hablar. Lina se quedó helada. En ese instante supo. La guerra apenas comenzaba. Pero ahora ya no estaba sola. Esa mañana calurosa en Marrakech, el palacio parecía más silencioso que de costumbre. Pero Lina lo sentía. No era silencio de paz. Era silencio de espera. Las criadas no le hablaban como antes. Evitaban mirarla, pero siempre murmuraban cuando ella pasaba. Y en cada susurro, una amenaza no dicha. En la terraza donde solía tomar té, Lina se quedó de pie, sola, sintiendo el viento cálido en el rostro, las manos apoyadas en su vientre que aún no mostraba nada. Por fuera, pero por dentro lo contenía todo, hasta que oyó pasos, firmes, urgentes. Era Yusef.
Entró al cuarto apresurado, pero no con miedo, con decisión. Me están esperando en la sala del consejo. ¿Vas a contarlo? Ya, lo saben, Lina. Ahora es momento de asumirlo. Con todo. Ella se levantó, los ojos llenos de lágrimas. ¿Estás seguro? No, pero tengo coraje. Y a veces eso es suficiente. Antes de salir la abrazó, su mano sobre la de ella sobre el vientre, y por un instante, el mundo se detuvo. En la sala dorada del consejo el ambiente era frío e implacable. Alfombras lujosas, ventanas altas, y los mismos hombres que un día se inclinaron ante el jeque ahora estaban sentados como jueces. Yusef entró sin dudar, sin corbata, con el alma expuesta. La esposa extranjera de mi padre está embarazada, lo dijo directo, cortante. Un murmullo recorrió la sala, pero él no se detuvo. Y el hijo es mío. Silencio. Después un golpe seco sobre la mesa. Era su tío mayor, Omar. ¿Te has vuelto loco, Yusef? ¿Quieres destruir el nombre que tu padre construyó? Mi padre construyó un imperio a base de silencios comprados. Y eso, yo no quiero heredarlo. Esa mujer es una amenaza. Esa mujer es mi elección. Fue una transacción, un contrato. Tal vez. Pero lo que nació de eso es real. Está vivo. Y nadie lo va a borrar. Otro miembro se levantó. ¿Sabes lo que ocurrirá si ese niño es un varón? Será visto como sucesor directo. Un blanco político. Querrán usarlo o matarlo. Yusef los miró a todos, uno por uno. Entonces que lo intenten. Porque antes que heredero de un nombre, será hijo de un hombre que tuvo el valor de amar. Mientras tanto, Lina sentía, en el cuerpo el cansancio, en la piel el calor, en el corazón la duda. ¿Y si no vuelve? ¿Y si es derrotado como tantos antes? Pero cuando escuchó los pasos regresar, supo. Él no fue derrotado. Él luchó. Por ella. Por ellos. Yusef entró en la habitación los ojos rojos, no de rabia, de batalla. Ya lo saben. ¿Y ahora? Ahora el palacio está dividido. ¿Eso es bueno? Eso es peligroso. Se sentó a su lado, tomó sus manos, apoyó la frente contra la de ella. Nos iremos de aquí. ¿A dónde? A donde nadie nos mande, ni el oro, ni la sangre, ni el nombre. ¿Lo dejarías todo? Por ti, dejaría el desierto entero. Pero afuera, las noticias ya corrían. No en los periódicos, sino en los mercados, en los callejones, en las bocas. La viuda española está embarazada. No es del jeque, es del hijo. El clan está dividido. Habrá ruptura. Lina lo sabía. La guerra aún no había comenzado de verdad. Pero ahora, por primera vez, tenía a un hombre a su lado, no por deber, por amor. Y dentro de ella, el hijo que nadie quería. Ya era lo que más necesitaba proteger. El sol amanecía diferente esa mañana. Más suave, menos ardiente, como si el propio cielo supiera que algo había cambiado. Yusef miraba por la ventana, los ojos fijos en el camino de tierra. Dentro del Pumes Pontesin, cuarto, Lina descansaba. O al menos lo intentaba. Su vientre ya era evidente, y cada movimiento dentro de ella hacía que el mundo pareciera más real. La guerra en el palacio no estalló con armas. Estalló en silencio. Documentos desaparecieron. Criadas antiguas fueron reemplazadas. Los guardias comenzaron a patrullar más seguido. Uno de los tíos de Yusef intentó acercarse. Sugería con voz mansa que Lina fuera llevada a descansar a otro país. Por el bien de ella y del niño. Pero Yusef entendió el mensaje. Era exilio disfrazado de amabilidad. Era desaparición vestida de preocupación. Esa misma noche preparó las maletas. No llevó oro, no llevó cuadros, no llevó el apellido. Se llevó a Lina. Se llevó al hijo que aún no tenía nombre. Se llevó lo único que era suyo, la elección. La casa era sencilla, blanca por fuera, con ventanas azules y una terraza frente al mar. En el sur de España, en un pueblo olvidado por las rutas turísticas, allí no había criadas, ni guardias, ni promesas. Había brisa, aroma a lavanda y paz. Lina caminaba descalza sobre la cerámica fría. Tomaba té con hojas que ella misma recogía. Cocinaba lento. Comía poco. Sentía mucho. Cada día su cuerpo pesaba más. Y el miedo también. ¿Qué si él se rendía?
Si se cansaba, si se arrepentía, pero no lo hizo. No se rindió, no huyó, no cambió. Yusef lavaba la ropa, aprendió a preparar té con jengibre y leía en voz alta fragmentos de libros en árabe y español al hijo que aún no había nacido. Tiene que oír desde temprano, Lina, que puede pertenecer a dos mundos sin deberle nada a ninguno. El parto fue en casa. Una enfermera, amiga, poca luz, mucho silencio. Lina gritó, lloró, sangró, y entonces lo escuchó. El llanto, un sonido agudo, nuevo, eterno. Era un niño. Yusef lo sostuvo con las manos aún temblorosas. Miró a Lina, exhausta y hermosa, y le susurró, no llevará el apellido de mi padre, llevará el tuyo, porque tú eres la raíz de todo esto. El tiempo pasó. El niño creció entre libros y viento. Aprendió a caminar en el jardín, a hablar con acento de mar y arena. Aprendió que su nombre no venía del oro, sino del amor. Lina, poco a poco, volvió a ser piel. Dejó de ser viuda, dejó de ser heredera, dejó de ser mercancía. Se volvió mujer, se volvió madre, se volvió libre. Yusef escribió una carta al clan al-Rashid, diciendo que no volvería, y que el legado de su padre ya no era suyo. La respuesta nunca llegó, porque en ese mundo los hombres no perdonan a quienes eligen amar. Pero él no necesitaba su perdón, solo necesitaba seguir amando. Y eso hizo. Cada día, incluso en el silencio, en el miedo, en los recuerdos. Una noche en la terraza, Lina miraba el mar. El niño dormía. Yusef se acercó, se sentó a su lado. ¿Aún tienes miedo?, ella pensó, y luego sonrió tranquila. Ahora no, porque si la historia termina mañana, ya viví lo que creí que nunca tendría. Él tocó su rostro, besó su frente y respondió, esta historia no va a terminar, solo va a cambiar de escenario, porque ahora la escribimos nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario. Cuéntanos si alguna vez tuviste que luchar contra el destino para vivir un amor. Y compártela con alguien que aún cree que el amor puede comenzar donde termina el dolor. Suscríbete al canal para escuchar otras historias como esta. Historias de mujeres que fueron vendidas y terminaron eligiendo. Historias de hombres que aprendieron a amar. Y no, solo a heredar. Nos vemos en el próximo relato. Hasta entonces, cuida tu corazón. Él merece ser elegido, nunca negociado.